Pues quizá podría preguntarme cómo es que una persona como yo en algún momento se volvió escritora. ¿Y en qué momento? Bueno, ¿ya estás grabando? Sí. Vale. Entonces vuelvo a empezar, ¿no? Por lo que dije. ¿Cómo fue que me volví escritora? Esa es una pregunta que mucha gente y yo misma me lo pregunto muchas veces, ¿no? ¿En qué momento de mi vida alguien como yo, una persona que nunca fue buena en la escuela, esa es la realidad, que nunca tuvo nada de idea de que pudiera lograr cosas grandes, se le ocurrió escribir un libro? Y bueno, la realidad es que yo pienso que todos, absolutamente todas las personas del mundo, tenemos una historia digna de contarse, porque a lo mejor lo que tú has pasado es peor que lo que yo he pasado, o a lo mejor alguien que no conocemos todavía ha pasado por cosas peores, ¿no? Y yo creo que es súper interesante el poder compartir lo que nosotros vivimos con el afán y con la idea de poder ayudar a más personas. Y cuando yo llegué aquí a España, nunca me imaginé que mi vida iba a cambiar tanto y que mi vida iba a dar un giro tan estratosférico, ni tampoco me imaginé el poder lograr tantas cosas que ni en mis mejores sueños me pude haber imaginado. Y entre esas cosas, obviamente, fue el no escribir ni un libro, sino que escribir 3 libros. Y para mí ha sido sorprendente porque yo me pongo a leer los libros después de que los escribí y era como si yo no los hubiera escrito. Era 100% una canalización. Yo me acuerdo que me levantaba en las mañanas, en las madrugadas, porque quiero que sepas que mi propósito de escribir el libro empezó con una meta y con una fecha fija de cuándo lo iba a terminar. Y escribí un libro por mes. Entonces yo tenía una cuota de hojas que tenía que escribir cada día. Y yo trabajaba, ya tenía los restaurantes, el primer restaurante estaba trabajando muchísimas horas, entonces la hora en que yo me ponía a escribir eran las 4 de la mañana. Entonces me despertaba a las 3:30 para un poco lavarme la cara, servirme un poco, hacerme un café y ponerme a escribir. Y recuerdo que me ponía a escribir y literal las ideas se me venían a la mente, los audios que necesitaba o los videos que necesitaba de lo que yo quería escribir aparecían en mi móvil y parece una locura, pero es tal cual. Sí, yo creo que si le preguntas a mucha gente que ha escrito, le ha pasado la misma situación y ha sido el escribir este libro como si fuera algo que yo necesitara. Y lo mismo me pasa porque yo quería escribir libros para personas que fueran fáciles de leer y que también lo necesitaran. Y ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido un recuento no solamente de mis años aquí en España, sino de todo lo que tuve que pasar antes para poder llegar aquí y para poder convertirme en la persona que ahora soy, ¿no? Y la persona que era cuando empecé a escribir los libros, porque los libros los escribí hace ya 3 años y ahora soy una persona completamente diferente. De hecho, ahora mismo si yo me pusiera a leer este libro, hablaría de una persona que ahora mismo ya no existe. Una persona que ha evolucionado, que ha cambiado, que ha superado muchísimas cosas, pero sobre todo que ha seguido llevando a cabo los principios que yo les cuento en mi libro. Y este libro, que se llama Cómo emprender un negocio en otro país sin dinero y sin papeles, bueno, pues es tal cual lo que yo pasé cuando yo llegué aquí a España. Yo llegué aquí a España, bueno, siempre lo he dicho, por amor, ¿no? Llegué aquí a España con toda la ilusión de que esa persona que yo conocí por internet, pues fuera pues mi compañera para toda la vida. Pero volvemos a lo que les decía antes, la vida cambia, las personas evolucionan y lo peligroso es que hay personas que no evolucionan. Entonces, cuando tú evolucionas y la otra persona no evoluciona o tiene un proceso muy diferente al tuyo, pues las situaciones empiezan a pasar y termina separándonos, ¿no? Pero es un libro en el que hablo de los principios que yo utilicé para poder lograr mis sueños, para poder crecer y para poder lograr crear una empresa, ¿no? Crear una historia de éxito. Porque cuando yo llegué aquí traía una mochila cargando de todo lo que mi familia en México y toda la gente que me conocía pues pensaba que yo era. Y cuando yo llegué aquí a este país me di cuenta que tenía la gran oportunidad de poder ser otra persona completamente diferente, poder ser quien yo quisiera ser, porque cuando yo llegué aquí, y esto es súper interesante para todos los que emigramos y todos los que estamos de otro país en otro país, ¿no?
o hasta en otra ciudad si estás en tu mismo país, es que tú tienes la opción de contarles la historia que tú quieras a la gente cuando llegas. La gente no te conoce, la gente no espera nada de ti. Entonces es una gran oportunidad para contarles una nueva historia. Y tú sabías que cuando tú te cuentas una historia tantas veces, la puedes llegar a creer tan firmemente que se vuelve una realidad. Entonces yo decidí que me iba a contar una historia diferente. Y yo decidí que me iba a contar una historia de éxito. Y que me iba a ser tan cabrona, como decimos en México, tan chingona, que nadie iba a poder decir lo contrario. Porque venía obviamente de una situación en la que nadie confiaba en mí. Y yo era ¿cómo se puede decir? El ejemplo de lo que no tenía que ser. Era la tía a la que no dejaban que se arrimaran los sobrinos. Era la tía que no tenía éxito, la que siempre abandonaba, la que no tenía un futuro. Y era esa tía que todo el mundo decía, ojalá y no seas como ella. Y cuando yo llegué aquí, decidí convertirme en esa tía que fuera un ejemplo. En esa tía que cumpliera sueños y que les enseñara a los más pequeños de mi familia que cualquier cosa que quisieran se podía conseguir. Aún teniendo todo en contra, aún no teniendo dinero, aún no teniendo papeles, aún no teniendo nada de apoyo en otro sitio. Entonces yo tomé esa decisión. Tomé la decisión de trabajar tan fuertemente en mí que nadie pudiera decirme que no podía lograrlo. Que nadie podía decirme eso no lo puedes hacer. Y recuerdo mucho que conocí a Sofi, una mexicana de Acapulco que era mi vecina, y ella me dijo una vez que tenía una tía que comía mucho. Este ejemplo, bueno, es un poco rollo, pero me encantó y todavía lo recuerdo. Y ella decía que cuando se sentaba a comer, comían unos bols enormes y que luego sus parientes le decían, no, ¿te vas a comer todo eso? Y ella siempre contestaba, siéntate y quédateme mirando. Y esa frase me quedó grabada en mi mente, y entonces cuando alguien me decía que yo no podía hacerlo, en mi mente decía, siéntate y quédateme mirando, para que veas cómo ves que lo hago. Y esa fue una de las frases que más estuvo en mi cabeza cada que alguien me decía que no podía hacerlo. Cada que alguien me decía, esto no puedes hacerlo porque no tienes papeles, esto no puedes hacerlo porque eres latina, esto no puedes hacerlo porque no tienes dinero, en mi cabeza resonaba esa vocecita que decía, siéntate y quédateme mirando. Porque una de las mejores cosas que puedes hacer es demostrar con tus hechos y con tus resultados que puedes hacerlo. Porque hay mucha gente que habla y que dice, pero no tiene resultados. Y eso también yo entendí que si yo quería demostrar a alguien, no por sentirme superior, no por quererme taparle la boca a nadie, sino simplemente para demostrar que yo era tan capaz como cualquier persona de lograr mis sueños. Y este libro cuenta la caja de Pandora que yo siempre digo, cómo fue que yo comencé a darme cuenta que había otra manera de vivir, que había otra manera de lograr las cosas. Y fue cuando yo conocí a María Esther Falcón, que obviamente la menciono aquí en mi libro, y ella fue una líder de una empresa multinivel que yo conocí en México unos meses antes de venirme yo para acá. Y ella fue la que me enseñó a que cuando tú crees y empiezas a tener fe, puedes conseguir lo que tú quieras. Pero hay que trabajar duro, hay que tener disciplina, hay que levantarse muy temprano y sobre todo hay que hacer todo lo que los demás no quieren hacer. Y cuando tú juntas todas esas cosas, la magia comienza a suceder. Y hoy, bueno, estamos en el 2025, a punto de terminarlo ya, y han pasado 3 años desde que escribí mis libros y desde que empecé con una historia completamente diferente, y me doy cuenta cada día que las cosas que tú te pones en tu cabeza puedes lograrlas, siempre y cuando tú pongas esa acción que necesitas hacer. Necesitas empezar a pensar diferente, necesitas empezar a verte diferente, necesitas pararte frente al espejo, que eso es una de las cosas que trabajo mucho en mis libros también, hablar con tu niña interior, esa niña tan adolorida muchas veces de todas las situaciones, de todas las cosas que te dijeron que no podías hacer, de todos los golpes a lo mejor que recibiste, de todas esas negativas y todos esos maltratos, y pararte al espejo y hablar con esa niña y decirle, eres la mejor, eres maravillosa, eres auténtica, eres perfecta, eres
todo lo que nosotros nacimos siendo, ¿no? Pero que con el tiempo te lo van quitando. Y eso fue uno de los trabajos que más me costó. Me costó muchos días de llanto, porque bueno, por si no se han dado cuenta, soy un poco chillona, pero pues así soy, ojo de agua, ¿no? Pero fue un arduo trabajo el poder pararme frente al espejo, reconocerme y decirme: Isabel, eres la mejor, eres bonita, eres exitosa, eres una reina, ¿no? Que es lo que me costó más trabajo hacer. Me acuerdo mucho que cuando estaba haciendo estos trabajos, estaba un día en el local ahí en San Pera, que fue mi primer local, y justo en donde yo estaba haciendo las tortillas, al fondo, si yo me veía de reojo, veía el espejo que estaba en el lavabo. Y entonces era mi tarea de todos los días mientras estaba torteando, porque siempre lo primero que llegaba a hacer cuando llegaba al local era hacer las tortillas. Y recuerdo que cada 3 tortillas giraba, miraba el espejo y decía: es que eres preciosa, es que eres la mejor, es que, o sea, todo el día estaba con ese trabajo. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender todos. Tenemos que aprender a amarnos y tenemos que aprender que Dios no hace cosas mal hechas. Dios nos hace perfectos. Lo único es que no somos perfectos para todos, pero para Dios todos somos perfectos. Entonces Él no se equivoca, no hace cosas mal hechas. Entonces, obviamente tenemos que empezar a trabajar en eso. Y es una de las cosas que más me gusta de mis libros, el hecho de que trabajo mucho con tu yo interior, ¿no? Con ese perdonar a lo mejor a tu mamá, o a lo mejor perdonar a tu papá, perdonar a lo mejor a tus hermanos. Cada uno tenemos una historia diferente y cada uno somos capaces de cambiar esa historia. Entonces, pues eso es un poco de lo que habla este libro. Tiene historias maravillosas, como cuando hice mi primer panel visionario, mi primer milagro materializado grande, porque he tenido tantos milagros que no podría decírtelos todos, me quedaría algunos sin mencionar. Pero cuando empiezas a hacer milagros y te das cuenta que eres capaz de literalmente cambiar tu realidad, es increíble. Entonces, pues ha sido un camino maravilloso y ha sido un camino que no te podría explicar con palabras. Y mira, justamente ahorita que hablaba de cómo te ves, en el libro viene con algunas imágenes y por ejemplo ¿no? Que me encantó, que es un gatito viéndose como un león. Al final del día, la perspectiva como tú te ves es como te van a ver allá afuera. Y si tú te ves como un pequeño gatito, pues la gente te va a tratar como un pequeño gatito. Pero si tú te ves como un tigre o como un león, pues la gente te va a tratar así. Entonces todo el trabajo es tuyo, es interno, todo es para adentro. Y entonces cuando empiece a cambiar internamente, pues entonces las cosas empiezan a cambiar externamente. Y eso es maravilloso. Así es de que, bueno, te dejo este video. Espero que lo disfrutes, que te guste. Y bueno, pues ya sabes, hay que suscribirse, darle like y compartirlo para que más gente lo vea. Un besito.